en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer el capítulo 2, los primeros dos versículos. Tito 2, 1 y 2. Recordemos un poquito que el apóstol está escribiendo a un pastor que está a cargo de una iglesia en una ciudad, y esta es una isla bastante compleja. No es cualquier lugar donde ir a plantar una iglesia, sino que es un lugar donde viven una vida licenciosa, glotona, idólatra. Y ahí es donde el apóstol Pablo, que era la isla de Creta, ahí el apóstol Pablo deja a Tito a cargo de la congregación para predicar el evangelio y, más bien dicho, para consolidar la obra del evangelio que ya había empezado en ese lugar. Entonces dice, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy día tenemos la certeza, Señor, de que nos vas a hablar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que por favor tú me uses para edificar a esta iglesia y que ellos puedan, Señor, escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya decía, y como de lo que se trató el domingo pasado, que estábamos con las mujeres allá en la granja, ¿cierto? ¿El domingo pasado estábamos allá? Sí, estábamos allá. Estuvo muy lindo el retiro. Voy a hacer un paréntesis. Voy a sacar a la hermana a dar testimonio. Un paréntesis, que hubo personas jóvenes, de las iglesias más jóvenes, no de aquí, de las iglesias más jóvenes, en el sentido técnico de gobernantes de la iglesia, como si lo había en el judaísmo anterior a Jesús. De hecho, durante el judaísmo de Jesús, que se le llama del segundo templo, había un consejo de ancianos, el Sanedrín. Lo que pasa es que el consistorio, el presbiterio, pasa a llamarse de esa forma, presbiterio más bien dicho en términos de las cartas de Pablo, y el Sanedrín, que era de los judíos, el consejo judío, pasa a llamarse de esta manera. Era la misma tónica, eran hombres gobernando a la iglesia. Entonces, luego le habla a las ancianas que deben ser reverentes y varias cosas más, y deben enseñar a las mujeres más jóvenes respecto a sus maridos y a sus hijos. Luego les habla, pero no importa. Luego les habla a los jóvenes. Y más adelante les habla a los siervos. Y que están en la Escritura, en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, y también capítulo 3 de Colosenses, donde también habla de mujeres, esposos, hijos, padres, siervos y amos. Eso eran los códigos familiares. Esto tiene un parecido, pero más bien internamente, en los grupos etarios dentro de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Cómo se deben comportar los diferentes grupos? Bueno, y nosotros, como decía, tenemos esos grupos etarios súper marcados en la iglesia presbiteriana, que se hacen actividades de todo tipo de crecimiento espiritual. En ese sentido, por eso yo, y paréntesis, motivo a aquellos que no participan en esas instancias que lo hagan, porque son de mucha edificación, ¿ya? Sobre todo a nuestros jóvenes. Recuerden que tenemos que pensar en que en esos espacios y en ese contexto es donde van a conocer a su esposo o a su esposa, en los contextos eclesiásticos, porque si no, terminan casándose
con un pagano, con una pagana o con un romanista y todo se derrumba. Y tenemos muchos casos de eso. Entonces, este sermón va a tratar sobre la enseñanza de Pablo hacia Timoteo respecto a su enseñanza. ¿Qué es lo que debe enseñar? Lo primero que le dice Pablo es la base de la enseñanza de un verdadero maestro. Recuerden que Ariel habló de los falsos maestros anteriormente y dice, pero tú, o sea, allá estos gallos están hablando de estas cosas y luego dice, pero tú no hagas lo mismo, tú no enseñes cosas como los corruptos mandamientos de hombre. De hecho, la sana doctrina en Tito es lo contrario a mandamientos de hombre. Eso sería el contraste que hay en Tito. Mandamientos de hombres, sana doctrina. ¿Ya? Pero tú. Entonces, lo que tenía que hacer Tito, era contrarrestar la mala enseñanza, pero no en términos cognitivos solamente, sino que también era cómo se vivía la fe. Creo que, yo lo creo, pero así también en concordancia con varios comentaristas de la Biblia, de este pasaje que dicen que la sana doctrina tiene más que ver con el estilo de vida. Y ya voy a citar a alguien. ¿Ya? Entonces, de hecho aquí viene. Doctrina en esta carta se refiere a un contraste con los mandamientos humanos. Gordon Fee dice lo siguiente, un escritor, un biblista recién fallecido. La expresión, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no tiene tanto que ver con el aspecto cognitivo del Evangelio, sino con el conductual. Entonces Pablo le está diciendo qué tipo de enseñanza deben recibir cada uno de estos grupos etarios en la iglesia. Por algo las hermanas en esta iglesia le decían que no debían ser calumniadoras ni tampoco dadas al vino. Porque se imaginan una señora copuchenta y curá, la mezcla mala. Y más encima que le estén enseñando a las mujeres. Entonces primero les dice eso, lo enseñan a las mujeres. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces Pablo le habla aquí a Tito, pero también a los pastores, a los predicadores y probablemente a los futuros ancianos de esta iglesia, que es muy probable que hayan sido los ancianos de edad. Ojo. Les habla que el contenido de nuestro evangelio es el evangelio. No son ideas políticas o ideológicas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ayer escuché primero comentarios sobre los humoristas del Festival del Guaso del Mue, y en el humor se ve muy bien en la foto que le sacan a la cultura. Si no, pregúntenselo al Coco Legrand. Él es un observador de lo que está pasando en el país. ¿Murió? ¿O está vivo todavía? Ah, está vivo. Pensé que había muerto el Coco Legrand. Me iba a persinar ya por el alma del Coco. Entonces, observan muy bien la realidad. Y el de ayer observaba la realidad y en todo momento intentó, por ejemplo, pegarle al presidente y luego hacerle cariño. Darle al plebiscito y luego hacerle cariño. Entonces comunicacionalmente el tipo es demasiado hábil para hacerlo. Pero los predicadores no somos así. No debemos ser así. Nosotros estamos predicando una verdad. Y si esa verdad coincide con alguna idea de afuera, es porque esa idea de afuera ha tomado de alguna manera ha bebido de la propia palabra del Señor aquello. Las ideas de libertad, las ideas de democracia, de cuidar de los más necesitados,
aunque la Biblia siempre habla de los más necesitados de aquí, luego la iglesia también sale porque dice que primero los de la casa y luego los de la familia de Dios y luego afuera. O sea, no impide que sea afuera. Pero el punto es que esas no son ideas de los movimientos políticos y de lo que está pasando hoy día. Esas son cosas que el Evangelio dice. ¿Saben cuál es el grave problema? El problema es que la cultura ha evangelizado a la iglesia. Y no la iglesia ha evangelizado a la cultura. Yo creo que esa es nuestra gran falla. Harto hermano, estuve conversando con varios, tuve que ir el día lunes pasado, o antepasado, no me acuerdo, a predicar el último sermón de los intermedios. Y luego estuve en el campamento de mujeres y me preguntaba la gente, yo como pastor, lo que estaba pasando. Y yo le decía, ¿sabe qué? Que independientemente de lo que esté pasando en el país, es culpa nuestra. O sea, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que oremos para que vivamos en paz. Oremos por los gobernantes para que estemos en paz. Entonces, cuando no hay paz en un país, con una lógica bastante rudimentaria, si le dice a la iglesia que oren por los gobernantes para vivir en paz y no estamos viviendo en paz, ¿qué pasa? ¿Le vamos a echar la culpa al gobernante? No hemos cumplido nuestra responsabilidad de orar y de predicar. Por eso Pablo le está hablando a Tito y diciéndole que predique respecto de la sana doctrina. El punto es que nos debemos referir a la sana doctrina a todos los problemas que tenemos en la vida, porque es como vivimos la vida, tanto los problemas personales, también la situación precisamente de nuestro país y la situación de nuestra iglesia, queridos. Porque como iglesia no estamos mejor. ¿Y por qué lo digo? Los pastores en todas las iglesias pecan, ¿cierto? Y a veces son pecados bastante graves, o sea, pecados los cuales pueden ser objeto de reprimenda pública o algo así como de alta connotación eclesiástica. ¿Ya? Y en todas las iglesias pasan. Pastores que roban, que adulteran, que abusan de niños. La Convención Bautista del Sur en Estados Unidos se descubrió que ocultó durante 20 años a pastores que hacían, me corrigen si me equivoco, abuso sexual de niños. Y parece que de mujeres también. Dejémoslo ahí, abuso sexual. El punto es que entre los pastores se ocultaron esta red durante 20 años y unos pastores jóvenes la descubrieron y la sacaron a la luz. Esto se supo el año pasado. Entonces no son solo los curas que los cambian de parroquia. Hay más. Y en nuestra iglesia también. Pero ¿saben lo que pasa? En todas las iglesias los líderes pecan y caen. En todas las iglesias se sabe el pecado de los líderes, pero tenemos la confianza que en nuestra iglesia se hace algo. Se levantan tribunales eclesiásticos y se destituye, según los méritos de la causa, a quien haya que destituir. O sea, no es que un pastor peca y se quedó ahí como, no importa, cambiémoslo de parroquia, cambiémoslo de iglesia, o cambiémoslo de ciudad, o simplemente dejémoslo un rato ahí al lado y luego que venga de nuevo, o lo trasladamos para otra iglesia evangélica para que no nos dé problemas. No. En nuestra iglesia intentamos que la disciplina sea la disciplina que nos enseña la iglesia. Entonces, es posible que algunos hoy día, dentro de los mismos nuestros, estén predicando en contra de la sana doctrina, y de hecho, lo hay. Y también algunos viviendo vidas sexualmente licenciosas. Tenemos casos entre nosotros que han sido y que serán disciplinados y que serán juzgados. Y la iglesia tendrá que decir algo respecto
a esas vidas personales que son personales, pero son públicas. No es cualquier cosa. Charles Spurgeon decía lo siguiente respecto a los relojes. En ese siglo XIX, ¿cierto? XIX, la gente usaba reloj de correa, no existían los automáticos, menos el cuarzo. La gente llegaba a la plaza y ponía su reloj ahora y le daba cuerda al reloj de la plaza, que era de la iglesia o cualquier parte. Y Spurgeon decía, nuestras vidas tienen que ser ejemplares, porque somos ese reloj de la plaza, que mira y que se pone a la hora. Entonces la gente mira a los líderes. Y lo peor es cuando los líderes no se arrepienten. Por eso, queridos hermanos, no son cuestiones personales, de riña personal con alguien que está siendo disciplinado o con alguien, por ejemplo, que ha sido destituido de su cargo, porque la iglesia ya lo hizo. La disciplina es eso, que la iglesia se haga cargo como institución, como un cuerpo, pero no nosotros. Ahora bien, Pablo no deja al nivel de simplemente ideas la sana doctrina, como les dije, sino de vivir el evangelio. Es posible que hoy día, derechamente, en nuestra iglesia haya personas que estén predicando no el evangelio y no estén viviendo el evangelio. Pero el Señor se hace cargo de aquello. Pero también nosotros debemos hacernos cargo de nuestra propia congregación. Por eso había una necesidad tremenda de educación en Creta. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo le dice a Tito, oye, enseña en tal y tal cosa a los ancianos, a los más viejos. O sea, los viejitos, los más viejos de la congregación, hoy día tenemos un par nomás, se las vamos a mandar al resto para que lo escuchen. Los más adultos de la congregación deben vivir la sana doctrina. Entonces, las dos cuestiones tienen que ir de la mano. No puede ser que solamente un hermano anciano de la iglesia, anciano de edad, tenga la idea de que ya trabajó, de que ya lo hizo todo y que el evangelio lo vive desde el Berger. ¿Cierto? No. Nosotros seguimos sirviendo al Señor hasta que nos muramos. Ese es el plazo que el Señor nos ha dado. Entonces, no es suficiente la ortodoxia, que sería la opinión correcta de las cosas. Tiene total relación con la ortopraxis, que sería la práctica correcta. Y fíjense que no siempre, yo tendría a enseñar esto, pero no siempre las doctrinas correctas dan un estilo o proveen un estilo de vida correcto. Lo que provee un estilo de vida correcto no es la creencia, sino el convencimiento de las ideas del Evangelio. Eso es lo que provee una vida santa delante de Dios, claramente movida y animada por el Espíritu Santo. Entonces debemos trabajar en eso, queridos. Aquí debemos levantar nuevos líderes, nuevos presbíteros, y deben saber enseñar, así como Pablo le pedía a Tito que enseñara, en este caso, a los más ancianos. Y en segundo lugar, esa es la base de la enseñanza. En segundo lugar, el contenido de la enseñanza de un verdadero maestro tendría que ser lo siguiente. Le dice que debe enseñar a los ancianos. Ya explicamos eso, ¿cierto? Entonces, debemos añadir lo siguiente. Que a los ancianos, cuando diga anciano me refiero a los viejitos, cuando diga presbítero me refiero a los viejitos, pero presbíteros. ¿Ya? Entonces, a los ancianos les pide que cumplan los mismos requisitos prácticamente que a los presbíteros y que a los diáconos. Es muy extraño. ¿Por qué le pide tanto a un abuelo que ya terminó la pega? Le pide exactamente lo mismo.
¿Ha oído usted la frase, es que los viejitos se ponen así? ¿Ha escuchado eso? ¿Qué otra frase ha escuchado sobre los viejitos? A ver, pero en ese sentido. Ya está listo, ¿cierto? Ya está listo. Está listo para la foto, ¿para qué hacer más? Ya no va a cambiar. Tigre viejo, no se le borran las rayas. ¿Qué más? Déjalo si está viejo. Y no es así, hermanos. O sea, el mayor entre nosotros. Ya buscatita. Fue me pegó la tos. Entonces, hay que entenderlo porque está viejo, etc. Para el apóstol Pablo no era así. No era, disculpemos estas cosas de los viejitos porque están viejitos. No, les exige a los más adultos en la congregación que sean los más sabios. O sea, es el nivel que les pide. No el viejo que habla cualquier cosa y que hace cualquier cosa porque hay que aguantarle porque está viejo. ¿Cierto? Es verdad que los viejos pierden filtro, ¿o no? Eso es seguro. Pero el perder filtro al decir las cosas no significa que tiene que seguir perdiendo ese filtro. Porque si ese hermano adulto está guiado por el Espíritu Santo y alimentado por la palabra de Dios, va a saber que eso es pecado. Y que no puede andar diciendo lo que quiera por ahí sin que le pase nada. Porque hay algunas personas que ofenden a otros y porque son viejos hay que aguantarles. O porque son viejos ya, total, no digamos nada de él. O dejémoslo nomás. No. Son hombres adultos que deberían de ser ejemplo para nosotros. Por lo tanto, si nosotros tenemos que exhortar a un hermano adulto de la congregación, tenemos que hacerlo. Pero Pablo en otra parte dice, pero háblele como a padre. Con ese respeto. Entonces, no es que los más viejos tienen derecho a hacer lo que quieren porque son más viejos. Entonces, Pablo habla de esto porque él sabe que entrado en años, los hombres nos ponemos con otras costumbres. O sea, con mañas. A mi tata, yo le decía, tata, sáquese esa maña. Los animales tienen maña. Los humanos tenemos costumbres. Él no era mañoso, él tenía costumbres, pero era terrible mañoso. Sí, vivió hasta los 94. Tenía malas costumbres, pero el Señor nos salvó. Entonces, ¿por qué? Porque esto era lo que necesitaban ellos, que les dijeran estas cosas. Entonces, recuérdales y diles que se comporten como viejos respetables. Primero, le dice que deben ser sobrios. Esta palabra es usada respecto del vino. O sea, la Biblia a cada rato habla del vino en el Nuevo Testamento. Incluso cuando no lo nombra exactamente aquí. Para los presbíteros ya lo dice. Para la vieja copuchenta también lo dijo aquí abajo, ¿cierto? Que no sea dada al vino porque si es calumniadora y más encima curá. Aquí le está diciendo también sobre el vino, que deben ser moderados respecto al uso del vino. La Biblia en el Antiguo Testamento habla del vino y dice que da alegría. Entonces uno no tiene que tomarse una copa de vino para ponerse alegre. Ahí tiene un problema. O usted va a tomarse una copa de vino porque está triste. No. El vino es un regalo del Señor. Y apóstol Pablo dice, no se embriague con vino. Aquí dice, no dado a mucho vino, sea sobrio en el uso del vino. O sea, hay un claro, por lo menos en los hombres cretenses y chilenos, hay un problema con el vino. ¿Cierto? Decimos, ¿cómo no vamos a tomarte si está tan rico el vino chileno? ¿Cierto? Está botado. Y de hecho, el trago aquí en Chile está botado. Los precios son irrisorios respecto al resto del mundo.
Entonces, con tanta abundancia, parece que es lo más abundante que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, cuando habla del vino, también dice que no solo en el vino, sino también en todos sus gustos, en todos sus hábitos. Les dice que deben ser serios, enséñales a ser serios. Significa que deben ser venerables, honorables, respetables. O sea, ellos tienen que tener una conducta que llame a los demás a respetarle. Estamos hablando de los más adultos de la iglesia. Y los jóvenes muchas veces no respetan a los ancianos de la iglesia. Los jóvenes tienden a mirar solo a su juventud como si la juventud fuera eterna. La juventud no es eterna. Hay que respetar a los más viejos. ¿Y saben qué? Tienen que respetarlo aunque no sean respetables. Aunque sea el viejo pesado, mañoso, tiene que respetarlo. Porque el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, enséñale a estos hombres grandes que sean de esta manera. Prudentes, o sea, de juicio maduro. Que sepan refrenarse. Eso es lo que dice el texto. Como la idea es, sea dueño de sí mismo y no de sus pasiones. Eso es. O sea, los más adultos tienen que ser con un juicio maduro. O sea, que le vaya a preguntar a uno más joven al viejo de la iglesia, hermano, ¿qué hago con esto? Tiene que saber darle con un juicio maduro y bíblico un consejo. Luego habla de ser sanos, de ser puros, limpios. Esa es la idea. ¿Sanos en qué? Sanos en su fe. La fe aquí está usada como el contenido de la fe, como las creencias y la práctica de la fe. ¿Qué dice? Dice que tienen que ser sanos en su fe, o sea, no debe estar mezclada con error las creencias de los ancianos. Y su perseverancia, aquí me pasé, solamente hasta ahí, mezclada con error. O sea, teólogos que están más viejos tienden a pensar y a terminar creyendo cosas que nunca en su juventud hubiesen creído. Por ejemplo, ahí alguno me puede ayudar. Ustedes conocen a John Stott, que es comentarista bíblico, y estudiamos un libro que se llamaba La Cruz de Cristo de él, anglicano. Antes de morir, él tenía visos de universalista, parece, ¿sí? O de aniquilacionista evangélico. Eso de que el infierno en realidad, después de que venga Cristo, no es infierno, sino que es aniquilación del yo. Algo parecido a lo que creen los testigos de Jehová, parecido. Hoy día la escatología tradicional y confesional dice que no, que el castigo es eterno en el infierno y todo lo que nosotros creemos. Pero él también se dio el lujo de creer eso. Michael Green, otro más, también anglicano, a ver si vuelve la cosa, también terminó no creyendo en el infierno, etcétera. Entonces le dice, no, los viejos tienen que tener la certeza en su fe y no mezclarla con errores. En el amor, su amor no debe degenerar en sentimentalismos ni tampoco enfriarse. Es lo mismo que les dije. ¿Para qué voy a hacer esto yo? Si yo ya lo hice todo. O algunos abuelos que esperan que uno los vaya a saludar, ¿cierto? Y dicen, por ejemplo, oye, tanto no me saludó. ¿Te diste cuenta que no te saludó? Sí, pues. ¿Y por qué no lo saludaste? Es como que están en un nivel que la gente debe expresarles amor, y no ellos. Queridos, los que estamos entrando en una edad, yo estoy a 3 minutos de terminar, pero a 3 años también de cumplir los 50. Y yo creo que cuando ya se cumplen los 50, la moto se va con todo, ¿o no? Los que tienen más de 50 lo han sentido más rápido. Yo he sentido rápido mis 40. 3 años encerrado, 2 años encerrado, menos... Terrible. El amor.
¿Por qué? Porque el amor es el vínculo que nos une a todos los creyentes. Los ancianos tienen que ser ejemplos del amor. ¿Saben por qué? Porque es la mejor inversión que uno puede hacer en la comunidad de la iglesia. Uno tiene que transformarse en un viejo simpático. No en un viejo pesado, cascarrabia, etc. Y si usted ya es pesado y cascarrabia, imagínense cómo va a ser cuando viejo. No, ahí hay que hacer un cambio radical, porque si no, no lo van a llevar a una casa de reposo. Lo van a llevar allá al Peral o a Avenida La Paz, al psiquiátrico. Queridos, esto también es para nosotros jóvenes. El Señor toma diferentes formas, yo lo digo por experiencia, diferentes formas y medios para corregir nuestro carácter. Y a veces es más duro el Señor con aquellos que somos más porfiados. Y tienen que pasarnos cosas para que nosotros agachemos el moño y digamos, sí, esto debo cambiarlo en mi vida. ¿Qué está esperando? El Señor aprieta, no mata, pero aprieta. ¿Por qué? Porque el Señor está ocupado por medio del Espíritu Santo. ¿Saben en qué? En que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y aunque no queramos, el Señor sigue haciendo su obra. Para Él no es más difícil, pero sí para nosotros más dolorosa cuando nos resistimos. Y en último lugar le dice que tenga paciencia o perseverancia. Porque escuché, ahora parece que los memes son en video, para que me pongan al día. ¿Se puede decir meme si es un video? ¿O un reel? Ya, yo vi un reel, vi dos reels en realidad, y un reel le decía, señora, español, decía, señora, ¿qué es lo que quiere que pase este año? ¿Cuál es su sueño? Morirme. La vieja le dijo morirse, quería puro morirse. Y otro español le dice, si yo te apunto con esta pistola, ¿tú me entregarías todo? No, porque lo único que quiero es morir. Y los viejos querían morirse, perdieron la paciencia. Y no eran tan viejos, digamos. Entonces, los más adultos tienden a perder la paciencia en el sentido de la perseverancia. Y vuelvo a lo primero cuando decía que, mire, ya han criado hijos, han tenido situaciones complejas, han superado enfermedades, han entregado su vida al trabajo de la iglesia y por el evangelio, y como que ya llegan ahí y dicen, ya, ahora es el turno de los más jóvenes. Bueno, ¿y quién les enseña a los más jóvenes? Entonces, de ahí para adelante, cuando tienen que ser ejemplo para los más jóvenes, se empiezan a portar mal. Hermanos, no. Y yo les digo a todos, desde el Luquitas para arriba. A todos los hombres. Aquí le está hablando a los hombres. Después les va a hablar a las mujeres. A la vieja cubuchenta curada, acuérdense. Luquitas, Juan Pablo, también es más joven, es más chico que está aquí. Tienen que transformarse en jóvenes alegres. Ahí está José Pablo. No, y el Juanpi está ahí. Está escondido José Pablo detrás del David. Tienen que ser hombres alegres, que la alegría de la salvación se vea. Entonces, Pablo le pide a Tito que anime en ese sentido a los más viejos, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo y debe ser practicado naturalmente o esforzadamente, sobre todo cuando ya estamos viejos. La perseverancia no debe ser reemplazada por la pusilanimidad. Ni tampoco por la obstinación, o sea, el viejo flojo que ya hice todo. O el viejo pesado que reclama por todo. No, la perseverancia es mantenerse como un hombre de Dios, sabio, prudente, con paciencia, siendo ejemplo, teniendo la moral para enseñar a los más jóvenes a cómo tratar a sus esposas. Ese tipo de hombres necesitamos en la iglesia porque somos una familia. No porque el viejo mañoso, pesado, y todo lo que quiera decirle,
no contribuye. De hecho, no solo le hace un mal a la comunidad, se hace un mal a sí mismo. El mal humor enferma. Yo se lo digo, yo sé por qué se lo digo. El mal humor enferma, hermanos. El otro comentarista, William Hendrickson, dice así: en su actitud hacia Dios, los ancianos deben mostrar que son sanos en la fe. Deben descansar completamente en Él y en la verdad revelada. En su actitud hacia el prójimo, deben demostrar un amor sano. Y en su actitud hacia las pruebas amargas, deben revelar una paciencia o firmeza sana. O sea, esta es la forma que Dios quiere que envejezcamos. Y los que ya llegaron tienen que cambiar aquello que tienen que cambiar. Y los que vamos para allá tenemos que poner los atajos y los cortes y las limpiezas y la oración y la lectura de la Biblia para que lleguemos a ser los viejos, los ancianos que el Señor quiere que seamos. Imagínense, hermanos, si seguimos juntos. A mí, al Cristian, al Ariel, al Seba, que se va a seguir creyendo joven, no importa, al Dani. Imagínense un consistorio con 70 cada uno. No debería ser así, pues. Deberíamos ser, estoy suponiendo que eso pasara, deberíamos ser un consistorio mucho más calmado, más serio, más empático con la gente, más ordenado. Ustedes me entienden, ¿cierto? Pero la gente piensa que, ¿cómo van a gobernar 5 viejos una iglesia si están tan viejos? No. Eso tienen culpa también los viejos, que no se dejan moldear por el Espíritu Santo. Entonces, la labor de enseñar a todos los grupos de la iglesia es clave. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquellos que tengan dones de enseñanza, háblenme, díganme, ¿saben qué? ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero enseñar en la iglesia, quiero predicar, no sé qué. Venga, yo le enseño. Ahora, si no tiene talento, yo le voy a decir, hermano, no tiene talento, el Señor no lo llamó para eso, váyase. Porque es sí o no. Y eso está claro. Yo no le voy a sobar la espalda para que sea presbítero o predicador de la iglesia. No. Pero sí tengo la intención de seguir formando líderes. Aunque usted no lo crea, yo sigo con la intención de seguir formando líderes. Aunque se me quemen en la puerta del horno, no importa porque se quemaron solos. La necesidad de ser siempre enseñados. O sea, hasta viejos somos enseñados. Y la inversión que tienen que hacer los más ancianos en la casa del Señor, en la iglesia, en esta comunidad. Les voy a poner un ejemplo de un anciano. El pastor Eduardo Contreras. Está viejito. Penosamente viejito, me da mucha pena verlo. Pero ¿saben qué? Él siempre fue, bueno, tiene la cabeza blanca desde los 20 años, así que como que siempre ha sido viejito. Es un viejo, es un creyente de verdad. Cuando llegó el pastor Joao Petrecelli aquí, a esta iglesia, él era pastor. Era pastor presidente del consistorio. Llegó el pastor misionero. ¿Saben lo que le dijo el pastor Eduardo? Le dijo, pastor, yo estoy aquí para servirle. Lo voy a ayudar en todo. Usted lleva la batuta, usted es el misionero, usted es más joven, pero eso significó que él no se perdía nada. O sea, él estaba en todo. Evangelizaba de todo. Un amor con todas las personas. Un humor muy particular, es cierto. Una vez creíamos que se había hecho el muerto, pero no, eso fue error de él. Pero si dice que era una broma de él, todos lo hubiésemos creído que era una broma. Estaba en la granja con la puerta abierta, con el diario abierto, con la música fuerte y con el acelerador puesto y con la cabeza así. El pastor siempre hacía bromas de ese tipo, que se había caído y se ponía parche o pasaba un lápiz con
con corriente para ver si uno decía un garabato. Entonces hacían muchas bromas, muchas. Actuaba, no sé, los más antiguos, que actuaba en los sketches de los jóvenes que hacía el Daniel Benavides. Para no perderme, así no me voy a ir para otro lado. Y el pastor Eduardo, ese día pensamos que se había muerto. De hecho, corrió la noticia. Y unos hermanos lo fueron a mover. Y cuando lo mueven, hace esto. Dani me dejó el brazo morado de tanto que me apretó. Y el Felipe Villarroel, varios lo conocen, lo siguió moviendo. Pastor, pastor. Que me quedé dormido. Y se había quedado dormido de viejo, calentando el auto. ¿Para qué? ¿Para salir? No sé qué onda. Y se había quedado dormido con la radio puesta y con el acelerador puesto. Los que lo conocemos a él es un ejemplo de anciano. Un pastor comprometido, amoroso. ¿Y saben qué? Todo el mundo lo ama. Solo eso quería decir sobre nuestro pastor Eduardo Contreras, que está tan viejito. Vamos a orar entonces, queridos hermanos, para luego participar de la cena del Señor. Señor, te damos muchas